Estás viendo Salió el Sol. Bueno, aquí en el canal y por supuesto en Salió el Sol, siempre nuestros invitados están listos a tener una mañana llena de información. Y como ustedes vieron ahora, ya están aquí con nosotros nuestras dos damas, nuestras escuderas de la propiedad horizontal, Luz y Carolina. La doctora Carolina con los 5 tips para hacer una muy buena contratación de una administradora o administrador en propiedad horizontal. Carolina, con el feliz cumpleaños, que ya se lo cantaron, ya lo celebró. Ahora sí, cuéntenos cómo es ese cuento de que hay que iniciar bien una contratación para no tener problemas ni errores al final. Claro que sí, la semana pasada hablamos sobre el contrato del administrador, los problemas que habían en la entrega, lo importante que es tener un proceso de entrega y de recibo de calidad, y por eso hoy con Luz Dari y Propio traemos 5 tips para contratar muy bien a ese administrador y evitar problemáticas al final del contrato, que es cuando surgen. Bueno, muy bien, entonces empecemos por una convocatoria, me imagino yo, ¿cierto? ¿Tú qué harías, Beatriz? Llamar como a, oiga, tengo un amigo, reunámonos, decirle al consejo, pasar las hojas de vida. ¿Sí se podrá hacer pasar hojas de vida siendo, por ejemplo, Beatriz, miembro del consejo de administración, o qué hacemos? Es que es como que eso es el problema también. Hay, como le decíamos, el chicharrón en los conjuntos residenciales, ¿cierto? Proceso, ¿no? Y tenemos que surtir los debidos procesos. Donde hay consejo de administración, es el consejo de administración el que elige al administrador. Donde no hay consejo, lo elige la asamblea, ¿no, mi doctora? Entonces, como veníamos hablando de ese tema y hemos recibido muchos correos de las personas diciéndonos, bueno, está bien, nos dijeron hace 8 días que el administrador no es vitalicio, que cuando el consejo decida que lo va a cambiar se debe ir, que se debe ir bien, que debe entregar bien. Entonces, denos alguna herramienta de cómo nosotros como consejo o propietarios, porque en algunas partes la asamblea es quien elige, podemos elaborar bien un contrato que no nos genere todas esas dificultades cuando queremos cambiar de administrador. Entonces, por eso aquí está la doctora Carolina, que nos va a dar esos 5 tips que no pueden faltar a la hora de elaborar un contrato. Entonces empecemos. Tip número 1 para la contratación del administrador. ¿Cuál es? Tenga claro los documentos y qué va a contratar. Entonces, lo que tú decías es cierto, hay que hacer una convocatoria y establecer qué requisitos quiero que tenga mi administrador. ¿Por qué? Porque no es lo mismo administrar una copropiedad residencial a una comercial o mixta. No es lo mismo administrar una copropiedad que tiene, por ejemplo, vivienda turística dentro de los servicios que hoy se ofrece a una copropiedad con 1.500 apartamentos. Entonces, tenga claro como consejo de administración qué requiere su copropiedad para de esa manera identificar el perfil idóneo del administrador. Entonces, el primer tip es tenga claro y conozca su copropiedad. Segundo, sería buenísimo tener un manual de contratación dentro de la copropiedad para poder tener claro si el consejero, digamos Beatriz, que es consejera, pueda postular dentro de esa lista de chequeo un conocido, un experto, un administrador que le funcione en otro apartamento para esa copropiedad. Y además tenga claro si va a contratar una persona natural o una empresa. Muy bien, eso es importante, pero eso tiene que estar regulado en los estatutos, en el reglamento de propiedad horizontal, si es una persona natural o una persona jurídica. En el deber ser, la idea es que sí, pero realmente los reglamentos de propiedad horizontal desafortunadamente terminan siendo como un copy-paste de la ley 675 y la ley 675 guarda silencio en torno a esto. Realmente la diferencia entre uno y otro es qué tipo de servicios debo prestar. Para los administradores, lo mejor es que lo hagan como persona jurídica. ¿Por qué? Por el tema de la responsabilidad. El artículo 50 de la ley 675 establece que los administradores responden por omisión o extralimitación de sus funciones como que se le presume la culpa. Es decir, se invierte la carga en la prueba. Suena muy jurídico, pero es así. Quien tiene que demostrar que obró como un buen padre de familia es el administrador, y si no, pues es culpable de todo lo que suceda. Por ende, lo mejor para los administradores es hacer el tránsito a persona jurídica. Perfecto. Tip número 2. 3. Ya porque ese es el segundo. 3. El tip número 3 es tenga claro cómo va a contratar a su administrador, porque hay formas o distintas modalidades. Contrato laboral, contrato de prestación de servicios y, ¿por qué no, un mandato dentro de la figura del administrador? Si yo no tengo clara la figura, tiendo a generar confusiones y eso al futuro me va a generar una demanda. Pensemos,
Contratamos a Luz Dari con una prestación de servicios, pero el presidente del consejo le pide cumplir horario. Ahí está. Entonces se puede convertir en un contrato realidad, que es una figura en que así sea una prestación de servicios, el documento señale eso, termina convirtiéndose a futuro en un contrato laboral y eso genera una serie de cargas prestacionales y una eventual demanda a la copropiedad. Entonces tenga claro qué figura va a usar y ríjase por las reglas de cada una de esas figuras. Tip número 4. Tip número 4, súper importante, pero muy, muy importante. Dentro del contrato debe establecer cuáles son las funciones del administrador. Recordemos que tanto el contrato laboral como el mandato, como la prestación de servicios, no requiere un documento. Se perfecciona con el mero consentimiento, lo dicen los abogados. Consensuamos que la vamos a contratar, sale el acta, Luz Dari dice sí y ahí está el contrato. Nació el contrato, la vía jurídica. Y muchos propietarios dicen que como no hay un documento no existe contrato. No, señor, en el momento en que el acta del Consejo de Administración o de la Asamblea, dependiendo del tipo de propiedad, decide contratar en este caso a Luz Dari como administradora y Luz Dari acepta el cargo, ya existe un contrato. Bien. Dicen los jueces, dame las pruebas, yo te daré el derecho. Por eso ese contrato que nace ahí consensual, plásmelo en un documento y en ese documento señale cuáles son las funciones del administrador por fuera de las que están en el reglamento y la ley 675 y además establezca cómo se va a terminar ese contrato. ¿Qué sucede cuando termina? ¿Cuánto es el tiempo del empalme? Que era lo que nos contaba Rodrigo. ¿En qué momento yo tengo la carta pues para decir ya no va más el contrato y cómo se va a dar ese trámite de empalme? Y el quinto. Y el quinto tip. ¿Cuál es? El quinto tip, señale quién es el responsable de ese contrato. La ley dice que es el presidente del consejo, pero recuerden que ese contrato está sujeto a una especie de supervisión que nos dice el artículo 52 de la ley 675, que es el consejo de administración. Las decisiones que se toman sobre ese contrato deben plasmarse en un documento que se llama acta de consejo, que no sean 5 ni 200 los jefes o los supervisores de ese contrato, sino que haya una línea directa para que esta persona sea la encargada de tomar las decisiones y comunicarle esas decisiones al administrador. Importantísimo todo eso. Además nos evitaríamos un montón de conflictos, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales, digamos que, ¿cómo se le dice? Problemas al interior. Yo creo que esa es una manera correcta de contratar, de elaborar ese contrato. Yo le agregaría un poquito y tú me corriges, Carolina. Muchos de los consejeros se dan a la tarea de elegir al administrador, pero realmente no tienen ni la experiencia ni el conocimiento. ¿Por qué cuando un banco o cualquier otra empresa va a elegir su gerente, un gerente, y no, el administrador venimos diciendo que es un gerente de comunidades, va y contrata a una empresa especializada en buscar talentos? ¿Por qué los conjuntos no hacen eso? ¿Por qué no contratan a una empresa que sepa de buscar una persona idónea? Envíele sus requerimientos a esa empresa y páguele. No sean tacaños, porque a veces por ahorrarse un pesito lo eligen y después el malo es el una empresa que administrador. hasta talentos también puede llegar a ser un poco costosa y onerosa para un pero hay conjunto, unas muy ¿no? buenas que no son tan costosas. Bueno, pues ahí en propio usted nos tendrá que poner un claro, artículo también para hablar sobre ese tema, total, que podemos leer en el periódico y tener unas buenas recomendaciones para costos. Total. Pero sí lo importante es que por lo menos se ciña a una realidad, y esa realidad es que sean profesionales en alguna de las áreas comunes a este tipo de contratos: abogados, economistas, administradores de empresas. Ingenieros Y industriales. otra cosa, no, ojo, porque la ley establece que no tiene que ser profesional en administración Además que no existe la propiedad horizontal, de propiedad horizontal, y no existe esa carrera como tal, pero sí una persona idónea que tenga al menos la experiencia mínima de 5 años para poder enfrentar lo que se viene en una propiedad horizontal, que no es cualquier cosa. Estos 5 tips espero que les hayan ayudado mucho para que puedan tener una buena contratación y después no terminen con una persona que no conoce el tema, no sabe sus funciones y va a terminar siendo una carga no solamente para el Consejo de Administración, sino para el resto de copropietarios. Luz Dari, redes y propio, ¿qué artículos importantes tenemos en la revista para este mes? Para este mes tenemos un artículo de la doctora Carolina. ¿Qué hacer cuando el propietario se compra la mega camioneta que no cabe en ese parqueadero que habíamos hablado en alguno de nuestros entre vecinos? Ella escribió ese artículo y está ahí. Tenemos muchísimos más temas en www.propio.com. Ya está la edición digital, está en nuestras redes sociales, que es propio.com únicamente. Pregunta muy rápida: si Beatriz está haciendo una finca por allá en Manizales, ¿cierto? Pero entonces tiene aquí como contratadas sus volquetas para llevar
material hasta Manizales y toda la cosa, una finquita. Pero entonces el parqueadero dice que pues tiene derecho a un parqueadero, puede meter una volqueta en su espacio de parqueadero y le cabe, ¿no? Si le cabe, sí, pero recuerda que los reglamentos, dependiendo del adoquín o la forma en la cual están estas áreas comunes, puede establecer un límite o un tope de peso del vehículo para evitar ese tipo de situaciones. Claro. De hecho, hay una sentencia divina, que es supremamente importante, en el hito de la propiedad horizontal, que habla sobre un señor que estaba en una situación crítica de salud y necesitaba tanques de oxígeno, y la copropiedad decide no permitir entrar el camión que transporta el tanque de oxígeno por los topes que están en el reglamento de propiedad horizontal. Al final, y muy cortico, la Corte Constitucional señala que pues como no se puede llevar el tanque en las manos porque es peligroso, ni tampoco en un carrito, la copropiedad tiene que permitir el ingreso de ese vehículo porque está en juego la salud, que es conexo al derecho a la vida, un derecho fundamental. Importante para todos, recuerden que el régimen de propiedad horizontal está contenido en la ley 675, pero es un sistema jurídico y entonces incluye la Constitución, incluyen otras normas que el administrador debe tener en cuenta. Por eso me quisiera ir con la ñapa, Rodrigo. Páguele bien al administrador. O sea, si usted quiere un administrador idóneo que sepa administrar, que sea profesional, que tenga 5 años en experiencia, pues tiene que pagarle lo justo. Para que después no se vaya a quejar, por supuesto, Eso es ceñidos cierto. a la ley, a todos estos códigos que ustedes nos traen también aquí para que nosotros nos instruyamos, porque nosotros no sabemos, somos ignorantes. Así que, Carolina, feliz cumpleaños de nuevo, espero que cumplas muchos más. Otros Nosotros 25. también estamos de celebración. ¿Qué tal para el almojábana ustedes? Con tintico ahorita, Uy, ¿qué tal? delicioso. ¿Almojábana? ¿Sí? Calientica. Deli, sí. Les cuento que hacen unas deliciosísimas en Soacha, este